Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a compartir algo de la palabra. Quiero hablar otra vez sobre Lucas capítulo 19 en adelante, el cual le llaman el rico y Lázaro. Otra vez hablando, ¿verdad? De este pasaje tan controversial, ya que muchos creen, ¿verdad?, que Jesús no estaba diciendo una parábola, sino una historia real, aunque había estado hablando parábolas antes de esa. Ellos entienden que de manera cambió y dijo una historia real porque ellos tienen una ley o una norma que no sé de dónde la sacaron, usualmente de leer las otras parábolas, pues pretendían de que esta parábola iba a ser como las otras, o que no es como las otras porque usa supuestos nombres propios. Entonces, yo voy a darle lectura, ¿verdad? Y voy a comparar esta parábola con unos otros pasajes en el libro de Juan. Así que vamos a ver cómo comparamos todo esto. Entonces, dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, si este hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino, que el lino fino se usa para proyectar santidad. En muchos otros pasajes se usa en tal forma. Por eso a veces se compara a la iglesia también como que está vestida de lino fino, que son las oraciones justas de los santos. Pero en realidad este lino fino proyecta santidad. Entonces dice, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Todos los días había fiesta, todos los días había banquetes. Más o menos esto quisiera mostrar. ¿Quién hace banquetes todos los días? Banquetes todos los días. Más o menos esto quisiera reflejar que hacía ciertas actividades todos los días. Todos los días hacía ciertas actividades. Y vamos a ver por qué se le compara a este hombre con ser rico, con proyectar cierta pulcredad o santidad. Se vestía de púrpura, que era un color que lo usaban las personas que estaban en autoridad, y hacía cada día banquete. Hacían banquete. Usted sabe, tal vez quiere decir, ¿verdad?, que si hacía banquetes es porque no eran solo para él, era para compartirlo entre sus séquitos, entre su gente. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Es como que usted sea una persona rica, pudiente, y hay un mendigo frente a su puerta. ¿Usted permitiría algo como eso? Siendo la historia que está contando Jesús, ¿verdad?
¿Usted permitiría a un mendigo sentado frente a sus puertas? Eso no lo permitiría nadie, porque no es lo que Jesús quiere mostrar. No es exactamente lo que Jesús quiere mostrar. Cualquiera lo sacaría. No te quiero ver cerca de mi casa. Adiós. Pero dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. ¿Verdad? El pobre que se sentaba a la puerta del rico, a la puerta, estaba lleno de llagas. Y menos usted va a querer a un hombre lleno de llagas sentado a su puerta. Menos. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Vea la expresión, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Se acuerda de la mujer que le dice a Jesús que sane a su hijo. Y esta mujer era, ¿qué? Era gentil. Entiendo. Y le dice que ella, en su estado de pobreza, Jesús le dice, no es digno darle a los perritos lo que le pertenece a los hijos. Y ella dice que aún todos ellos dependen de la mesa, de las migajas que caen de las mesas de los ricos. Lo que Jesús le está diciendo es, ¿verdad?, mucho más allá. Está hablando de su tiempo, de ella, diciendo que la atención que ella debería darle a sus hijos, lo está compartiendo con los perrillos. En ese sentido, era como le llamaban a los romanos. A los romanos se les llamaba los perros o perrillos. Y en lo que quiere mostrar aquí el texto es que aún los judíos, teniendo tantas necesidades, dependían de lo que los romanos le dieran a ellos. Las migajas que caían, lo que los romanos le facilitaran a ellos para su sustento. Ellos dependían de Roma, porque Roma era el poder, el que tenía el control en ese entonces. Y les ponía las cosas muy difíciles a los judíos, ya sea en impuestos y en otras formas. Entonces, solamente le estoy leyendo así suavecito para que vaya cayendo en el asunto. Entonces, hasta aquí, vamos al punto de llegar a ir comprendiendo que en realidad Jesús no está hablando de un hombre rico. Está hablando de una organización, mayormente la organización religiosa. Y eran los líderes religiosos de Israel. Eran los que tenían el poder y el control sobre Israel por debajo de los romanos. Entonces, el Lázaro, que según he leído en varios artículos, significa al que Dios ayuda. Al que Dios ayuda. Y usted se acuerda, ¿verdad?, que Jesús dijo que el evangelio era predicado a los pobres. El evangelio era predicado a los pobres. También dijo de los ricos que le es muy difícil a un rico salvarse. Le sería muy difícil salvarse.
Vamos por ahí. Entonces, aconteció que murió el mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Usted cree que el mendigo, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? ¿Usted cree que no fue sepultado también? Tal vez nadie iba a invertir una caja de muertos en un mendigo que vivía a la puerta de los ricos. Pero sí, también a los pobres se les sepultaba. Y si no, pues no sé, en una fosa común, donde sea, pero se hacía. Y dice que murió también el rico, y murió también el rico y fue sepultado. Y fue sepultado. Pero yo entiendo que la idea clarísima del asunto es que ambos fueron sepultados. Y dice, y en el Hades alzó los ojos, estando en tormento. El rico fue sepultado, pero alzó los ojos en el Hades, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo es que este rico conocía a Abraham? Es una pregunta, ¿verdad? Que Abraham tenía un cinto que decía que era él. Yo soy Abraham. Dice que alguien puede decir, no, porque ya esto era una historia común o sea, que no fue Jesucristo quien vino a revelar por medio de esta parábola ciertas cosas. Era una historia común. No, yo estoy seguro que el primero que contó esto es Jesucristo. El primero que trajo esta parábola, esta enseñanza. Entonces, usted, no sé, en el Antiguo Testamento no se oye hablar para nada de ningún seno de Abraham. Entonces, si usted entiende que hay un pasaje que esté relacionado a eso que Jesucristo está hablando, de un tal seno de Abraham, o de un Hades, donde el rico abrió los ojos, pues lo puede traer. Pero mayormente ese punto del seno de Abraham. Ahora, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, si usted está viendo, el rico reconoce a Abraham como su padre. ¿Quiénes eran quienes hacían esto? Los romanos. Los romanos reconocían a Abraham como su padre. O los griegos. Los griegos reconocían a Abraham como su padre. No. Quienes reconocían a Abraham como su padre eran los líderes religiosos de Israel y los que eran sus discípulos. Entonces, vamos, para estar un poco más claro en esto, en por qué se está usando aquí a Abraham, perdonando, y por qué
Ok, pues voy a buscar para ir comprendiendo ese asunto en Juan 5. Juan capítulo 5. Dice así: no todos, no, que diga, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto es bien importante. Jesús le está hablando a los líderes religiosos, les está diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, que en ellas hay o tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es muy importante. ¿Qué escrituras eran estas que ellos estudiaban, buscando hallar la vida eterna? Estamos hablando del Pentateuco, y estamos hablando de los profetas. O sea, las escrituras que ellos leían estaban representadas en Moisés y los profetas. Moisés y Elías, como el día de la visión de la transfiguración. El día de la visión de la transfiguración, esas escrituras estaban siendo representadas en Moisés y Elías. Entonces, dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en mi nombre, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. De aquí hay, ¿verdad? De ese pedacito, hay muchos que dicen: no, pues está hablando de un anticristo. Él no está hablando del anticristo, de ningún anticristo. No está hablando del anticristo. Eso es pura mentira. Él simplemente está diciendo: yo soy el Mesías que vengo del Padre y ustedes no me creen. Sin embargo, viene otro con inventos, otro Jesús. Acuérdense que en varias ocasiones se habla de que hubieron otros que dijeron ser Mesías. Lo puede encontrar en Mateo 24. Él mismo dijo que vendrían otros diciendo que son el Cristo. Lo puede encontrar en los Hechos, cuando Gamaliel estaba hablando y dijo: pero si vinieron otros diciendo que eran Mesías también, que eran libertadores del pueblo.
y ellos pasaron la historia, pero fueron recibidos por muchos. Entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que proviene de Dios? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Ve aquí, número 1, está hablando de Moisés, uno de los patriarcas. Está hablando de Moisés. Pero también habla de Abraham. Y eso lo podemos ver ahora en Juan 8. Si no le creéis a Moisés, mire, repito, y no penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusan. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. En quien tenéis vuestra esperanza. Oiga bien, vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mire esto, por un lado le está diciendo, ustedes tienen la esperanza en Moisés, lo estudian. Lo estudian toda la semana. Estudian a Moisés. Toda la semana. Ustedes tienen su esperanza en Moisés, pero no creen a sus escritos. Porque si le creerías a Moisés, me creeríais a mí. ¿Entiende? O sea, ustedes ponen su esperanza en Moisés, pero en realidad no creen. No creen en los escritos de Moisés. Eso le traen algún déjà vu de cosas que pasan hoy en día. Bueno, ahora en Juan, capítulo 8, verso 39 en adelante, 39, mire esto. Dice, respondieron y les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ves? Porque el rico reconoce a Abraham y le dice padre Abraham. Porque el rico que Jesús está hablando eran estos. Eran los líderes religiosos. Eran los que se sentaban a estudiar, a predicar las palabras del Antiguo Testamento todos los sábados. Y por eso le está diciendo hipócritas. Hipócritas. Si ponen su esperanza en Moisés, pero no creen en sus palabras, pues obviamente no van a creer en mí. ¿Ves? Le está hablando a los judíos. Por eso el rico es una representación del pueblo religioso de Israel. Era el que eran los que tenían la lana. Entonces, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les respondió, les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad.
la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Eso es. Él no está hablando por hablar, eso tiene un contexto tremendo, pero no puedo ponerme a explicar todo eso. Pero sí les estoy diciendo de por qué el rico conocía a Abraham, según el relato de Jesús en la parábola. Porque son ellos. El rico son estos judíos a los cuales Jesús ya le viene peleando esto. Ustedes tienen sus esperanzas puestas en Moisés. Dicen que son hijos de Abraham. ¿Ves? Ellos estaban entre Moisés y Abraham. Entonces, vamos a volver al rico y Lázaro. Para eso es para que entiendan de por qué Jesús está hablando de Abraham, de que el seno de Abraham, seno como se presenta como un descanso, el seno de Abraham, pero más bien se presenta como esa esperanza que el judío no podía realmente comprender. El seno de Abraham en este sentido es más bien las promesas hechas a Abraham. Por eso siempre que se habla de Abraham en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, se presenta a Abraham que fuimos partes por medio de las promesas hechas a Abraham, de la bendición de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hablamos de Abraham como el padre de la fe. Entonces nosotros somos parte del pueblo de Dios por medio de las promesas hechas a Abraham. Así es el asunto. Eso es el seno de Abraham. Pero el que muere bajo condenación, que es el rico, el que muere bajo condenación, se proyecta en este sentido como morir en condenación estando en el Hades. Por eso especifica que el rico fue sepultado. Fue sepultado porque los muertos van a los sepulcros. No se dice así del mendigo, de Lázaro,
aunque fue sepultado también, se dispuso de su cuerpo, no se presenta en ese sentido, porque de lo que se está hablando aquí son de asuntos espirituales. Morir en la fe de Jesucristo y morir en la condenación. ¿Entiende? No se está hablando de un asunto totalmente literal, sino que se está trayendo por medio de parábolas. Es lo que por eso no tenemos aquí una explicación de todo tan sencillo. Pero Jesús le estaba hablando directamente al pueblo de Israel, a esos líderes religiosos, y ellos entenderían el mensaje. Ellos sabían, tenían que saber que se estaba hablando de ellos. No en el punto en cuanto a tener un conocimiento cabal, porque Jesús mismo les está diciendo, si ustedes ponen su esperanza en Moisés, pero no le creen, tampoco me van a creer a mí. Igual si creen que si son hijos de Abraham, ¿por qué no me creéis a mí? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Hijos de Abraham no son, hijos de Dios no son. Porque no entendían la fe de Jesucristo. Jesucristo era una piedra de tropiezo para ellos, como lo explica Pablo en el libro de Romanos. Entonces, vamos a ver dónde me quedé. Y dice, dice, también el Padre que me envió. ¿Dónde es? Estoy en Lucas, me quedé atrás. Lucas 16. Vamos leyendo. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Esa presentación usted no puede cogerla literal. Estoy atormentado en esta llama, o lo que se presenta como tal en el Hades, es sentido espiritual para el que muere en condenación por no creer en Jesucristo, por no poner su esperanza en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos no creyeron. O sea que es lo contrario. Entonces dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Ve cómo se presenta, como Jesucristo presenta el asunto. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea que ellos se preocuparon más por lo material. Hay otros pasajes donde Jesucristo le da la lista de las cosas malas que ellos hacían. Sobornos, extorsión, violación. Muchos de ellos practicaban estas cosas. Entonces dice, y además de todo esto, dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, te preocupaste por lo material nada más, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate que Lázaro es aquel a quien Dios ayuda, y si estaba comparando a los líderes religiosos, comparaba a Lázaro con el pueblo pobre a quienes es predicado el evangelio, un pueblo lleno de necesidades. Cada vez que Jesús caminaba se encontraba con necesidades, por todas partes enfermos, leprosos, paralíticos, gente que no tenía que comer. Entonces dice, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Ves? Está hablando de la promesa de vida eterna, la promesa de restauración. Entonces dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros
y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá. ¿Cuál es esa gran cima? Morir en la fe de Jesucristo o morir creyéndole a Dios, creyéndole a Abraham, creyéndole a Moisés, que era lo que no hacían ellos, mas ellos no creyeron. Había una gran cima. Esa gran cima era fe, esperanza, incredulidad y condenación. Esa era la gran cima. Es como decir, ya se acabó este asunto, se acabó el asunto, porque una vez tú mueres, ya no se puede sacar tu alma de pena. Moriste sin creer, no se puede sacar tu alma de pena. Entonces, dice, además de todo esto hay una gran cima, Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Ve? El rico sigue reconociendo a Abraham como su padre. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que vengan ellos también, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lo que está diciendo es para que ellos no mueran en condenación. Ese es el punto. No es que Dios quiere mostrar que Él tira a la gente a quemarse en un fuego, ¿verdad? En un fuego eterno, literal. ¿Cómo va a ser la condenación en la otra vida? Eso nadie lo sabe. Y tampoco le puedes creer a estos que dicen haber ido 1 hora en el infierno, 8 horas en el infierno y 8 horas en el cielo. No. Eso, cuando llegue el momento, usted va a saber. De que sea la condenación, la palabra misma lo dice, condenación. Es un castigo. Es un castigo. ¿Cómo va a ser este castigo? No quiere averiguarlo. No quiere averiguar eso. Mejor vámonos por el del camino de la vida eterna. Ahora, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, que les testifiquen a fin de que no vengan a este lugar, en el sentido quiere decir de que se les predique la palabra para que ellos comprendan y acepten. Porque, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista le dijo a los líderes religiosos también, generación de víboras, ¿quién os fascinó a creer que pueden escapar de lo que viene? ¿Quién os fascinó? La única forma de escapar es por medio de Jesucristo. No hay de otra. Por medio de Jesucristo. Entonces, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Lo ves? Ve el cambio. Lo repito. El rico le está hablando a Abraham. El rico solo. El rico. Le está hablando a Abraham y le dice que envíe personas que le prediquen del reino, que era lo que Jesús predicaba en ese tiempo, en ese momento, el evangelio del reino, para que no vengan a este lugar. Envíalos a mi familia para que les prediquen, para que no vengan a este lugar de tormento.
exponiéndolo, que lo que quiere decir es para que no mueran en condenación. Para eso Jesucristo estaba allí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues, ¿cómo voy a cambiarle la mentalidad a estas personas de que sus obras no fueran malas y las trajeran a Dios para que Dios pudiera cambiar su camino? Entonces, dice Abraham, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Vamos a ponerlo con ese óiganlos, óiganlos. Mire, para ir terminando. Y Abraham le dijo, tenía que decir, y Abraham les dijo, pero dice, y Abraham le dijo a él, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que si la idea de Jesús era seguir el relato en el sentido en el que lo llevaba, tenía que decir así. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Perdón. Que los oigan. O que los oigan a ellos. Pero como Jesús tenía a gente alrededor mientras hablaba de esta enseñanza, le está diciendo a los líderes religiosos que estaban allí, a los cuales tenían su fe, su esperanza en Moisés, y tenían su fe puesta en Abraham, de que era su padre, que Abraham era su padre, le dice, a Abraham y a los profetas tienen, óiganlos, porque ellos dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Ve que cómo se complementa todo? Van paralelo. Por eso lo que Jesús está trayendo aquí es una parábola. Ustedes, no, porque no ponen nombre. No es el nombre, es el contenido. No es si usa o no usa nombre. El contenido total de la parábola es una enseñanza a los líderes religiosos que estaban allí, de decirles que iban por mal camino y iban camino a la condenación. Iban camino a la condenación. Pero si mira, si tienes a Moisés y a los profetas,